¿Cómo están, suscriptores? En esta oportunidad vamos a comenzar con un tema que también es un pedido. Recordad que este canal crece con tus comentarios, con tus pedidos. En realidad, el objetivo es llegar a identidades trigonométricas, pero vamos a empezar desde cero explicando las razones trigonométricas para después poder demostrar las identidades en otro video, ¿sí? Bien, acá tenemos dos palabras, ¿sí?, que tenemos que interpretar. Ya les he dicho siempre que el título del concepto o la propiedad o el teorema ya nos está diciendo de qué se trata lo que vamos a abordar. Cuando decimos razones, ¿sí?, esa palabra razones la hemos visto, la hemos escuchado antes, el conjunto de los racionales, ¿sí? Igualdad de razones, proporciones, razones. Bueno, las razones en la matemática son una fracción, ¿sí? Una fracción también es una división, así que también se le llama división. Entonces, cuando decimos razones, estamos hablando de fracciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y esta otra palabra, trigonométricas, es porque vamos a hablar de no cualquier fracciones, sino de fracciones que están relacionadas a funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son 6, ¿sí? Vamos a ver cómo se define cada una de ellas, ¿sí? Y, digamos, qué representa cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? La definición en matemáticas significa, digamos, el manual de uso de lo que vamos a aplicar, ¿sí? Que si vamos a aplicar el seno, ¿qué significa decir seno de un ángulo? Bien, entonces hoy vamos a ver las razones trigonométricas. Razones, porque son fracciones. Hay que ver qué fracción, cómo armo el numerador y cómo armo el denominador. Y trigonométricas porque tiene que ver con las 6 funciones trigonométricas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a definir primero cuáles son esas razones trigonométricas y cómo se aplican, ¿no? Bien, primero vamos a entenderlas en un triángulo rectángulo. Acá tengo un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Siempre el ángulo recto se marca así pintadito o puede ser en un cuadradito. Bien, cuando yo nombro los vértices de un triángulo, siempre en contra de las agujas del reloj. Esto es, si acá comienzo con el vértice A, ¿sí?, en contra de las agujas del reloj, sería yéndome al ángulo recto B y C. Siempre que tengan un problema de geometría y un enunciado que dice C al triángulo ABC, nómbrenlos siempre en contra de las agujas del reloj. Bien, otra de las notaciones que se usa en matemática es que el lado opuesto al vértice lleva la letra igual pero minúscula. Bien, entonces este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. En un triángulo rectángulo, los lados tienen nombres ya determinados, la hipotenusa y los catetos. La hipotenusa es el lado más largo de todo triángulo rectángulo y está enfrentada al ángulo de 90 grados. ¿Sí? De esa manera encontrás siempre la hipotenusa. Por lo tanto, acá la hipotenusa es la B. Y los otros dos lados, que no son hipotenusas, se llaman catetos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, como está nombrado este triángulo, a la A se le llama cateto y a la C también es un cateto y la B, al estar enfrentado al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa es el lado más largo de todo triángulo rectángulo y está siempre en contra, enfrentada al ángulo de 90 grados. Bien, todo triángulo tiene 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores. Vamos a marcar los ángulos interiores, que son los que me van a ayudar a definir las razones trigonométricas, ¿sí? Este es el ángulo A, ¿sí?, porque está en el vértice A, y este es el ángulo C, porque está en el vértice C, y bueno, acá tenemos el ángulo de 90 grados. Bien, vamos a ver entonces las razones trigonométricas, su definición y cómo las aplicamos en este triángulo, ¿sí? Bien, la definición del seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que el seno de un ángulo es el cateto opuesto, o el opuesto ¿a qué? Al ángulo, ¿sí? El cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa.
El coseno, se coloca cos, de un ángulo, es el cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué significa eso? En un ángulo, en un triángulo rectángulo, o tiene un cateto opuesto o tiene un cateto adyacente, ¿sí? Porque el otro es la hipotenusa. Entonces, el que no está enfrentado es el adyacente. Bien, entonces esa es la definición del coseno de cualquiera, de un ángulo dentro de un triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, la tangente, ¿cuál es la definición de tangente? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la tangente de un ángulo por definición. Bien, acá tenemos 3 razones trigonométricas. Yo les dije que son 6. Bueno, las otras 3 son las inversas de estas 3. ¿Sí? Entonces acá tenemos la cosecante, que es 1 sobre seno, o sea, es la inversa del seno. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante será hipotenusa sobre cateto opuesto, la inversa. Invertir el orden de la fracción. Numerador pasa a denominador, denominador a numerador. Bien, vamos con la otra. La secante de un ángulo es la inversa del coseno. O sea que si el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Bien, ¿y cómo se llamará la inversa de la tangente? Se llama cotangente, ¿sí? Si la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahí tenés las 6 razones trigonométricas. Viste que son todas fracciones, ¿sí? Por eso se llaman razones trigonométricas. Ahora vamos a mi ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, a este triángulo que tengo acá, voy a encontrar de ese triángulo, ¿sí?, las razones trigonométricas del ángulo A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí está. Acá, donde tengo seno de alfa, le voy a poner seno del ángulo A, ¿sí? Acá tengo el ángulo A. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo A? Es el lado A. Y la hipotenusa en mi triángulo es B. Por lo tanto, el seno del ángulo A es A sobre B. Esa fracción, ¿sí? A sobre B. ¿Viste? Vamos con el coseno. Entonces, el coseno del ángulo A, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si la A era el opuesto, ¿cuál es el adyacente? El C, ¿sí? No es el B el adyacente porque el B es hipotenusa. Entonces me queda C, ¿sí? El adyacente es el C sobre B, que es la hipotenusa. Bien, la tangente del ángulo A, ¿sí? La tangente del ángulo A, ¿qué va a ser? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, A sobre C. Bien, A sobre C. Y ahí tengo las razones trigonométricas, ¿sí? Llevadas al ejemplo concreto que tengo ahí en forma algebraica. Vamos ahora a encontrar las otras 3 razones trigonométricas de este triángulo, ¿sí? A ver, vamos a agrandar un poquito acá. Ahí está. Para tener más lugar, de este triángulo rectángulo, así como he nombrado A, B y C. Entonces, vamos a ver acá. La cosecante del ángulo A es la inversa del seno, o sea que si el seno era A sobre B, la cosecante es B sobre A. ¿Sí? Bien, vamos a la secante. Es la inversa del coseno. Si el coseno era C sobre B, la secante es B sobre C. ¿Sí? Invierto la fracción, invierto la razón trigonométrica, ¿sí? Y la cotangente del ángulo A, si la tangente era A sobre B, la cotangente es C sobre A. ¿Lo entendiste con letras? Bueno, si lo entendiste con letras, con los números no va a pasar otra cosa distinta. Vas a tener hasta más fácil todavía porque vas a tener valores numéricos que vas a poder sacar cálculos en la calculadora. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Razones viene de fracciones, ¿sí? Trigonométricas porque están relacionadas con funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones?
seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Esas son las funciones trigonométricas, ¿sí? Si yo lo quiero ver como razones trigonométricas, tengo que tener en cuenta estas definiciones, ¿sí? Bien, sigamos aprendiendo un poquito más. Vamos a un ejemplo numérico, ¿sí? Bien, acá tengo un triángulo, fíjense, es rectángulo en C, este triángulo. ¿Cuál es la hipotenusa? Ubico la hipotenusa, es el lado más largo, y si no, es el que está enfrentado al ángulo de 90 grados, ¿sí? O sea que 13 es la hipotenusa, 12 y 5 son los catetos. ¿Bien? Bien, vamos a encontrar las tres primeras razones trigonométricas del ángulo B y del ángulo A, ¿sí? Y vamos a ver algunas propiedades que se cumplen siempre en un triángulo rectángulo. Fíjense, vamos al seno del ángulo B. El ángulo B lo tengo acá. Cateto opuesto, ¿cuál está opuesto? ¿Cuál es el cateto? 12. Sobre hipotenusa, 13. ¿Sí? 12 treceavos es el seno del ángulo B. Bien, vamos con el coseno del ángulo B. Cateto adyacente, ¿sí? Sobre hipotenusa, o sea, 5 sobre 13, porque ya sabemos que 12 es el cateto opuesto, el otro cateto es el adyacente. Bien, vamos con la tangente del ángulo B, cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre adyacente. Bien, vamos ahora, hagamos lo mismo con el ángulo A. Acá tengo el otro ángulo interior de un triángulo rectángulo. Entonces, el seno de A va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. No es igual a B, al ángulo B. Cateto opuesto de A es 5. Bien, es 5 sobre 13, que es la hipotenusa. El coseno de A, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, acá tengo el ángulo A, ¿sí? Lo estoy marcando acá. El cateto adyacente, ¿sí? El que lo forma es el 12. ¿Sí? Uno de los lados de este ángulo, porque el otro es hipotenusa. Entonces, 12 sobre 13. Y la tangente de A, cateto opuesto, 5 sobre adyacente, 12. Ahora, fijémonos algo en las razones que hemos encontrado, ¿sí? Vamos a cambiar el color, así se visualiza más lo que quiero marcar. Fíjense, acá tengo 12 sobre 13 y acá también tengo 12 sobre 13. Fíjense, estas dos razones trigonométricas son iguales. Y fíjense, estas dos razones trigonométricas también son iguales. ¿Y qué pasa con estas razones trigonométricas? Son como inversas. Entonces, acá hay una propiedad muy importante de ángulos complementarios. El ángulo B más el ángulo A del triángulo rectángulo son complementarios. ¿Qué significa eso? Que suman 90 grados. ¿Por qué sé que suman 90 grados? Porque los ángulos interiores de un triángulo tienen que sumar 180 sí o sí. Sí, es una propiedad que la deben haber visto en la primaria. Yo ya tengo un ángulo recto, o sea, yo ya tengo 90 grados, ¿sí? Entonces, por definición, por propiedad de triángulos, la suma de estos dos ángulos interiores tiene que dar 90 grados. Entonces, cuando la suma de dos ángulos daba 90 grados, quería decir que eran complementarios, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, acá pasa una propiedad que sucede siempre entre ángulos complementarios. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. El coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario y la tangente de un ángulo es igual a la inversa de la tangente del ángulo complementario. ¿Sí? ¿Está? Entonces, acá lo hemos visto numéricamente, pasa siempre, lo podemos demostrar cuando veamos identidades, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando dos ángulos son complementarios, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario, viceversa con el coseno, y la tangente son inversas. Bien, acá tengo otro ejemplo que son, digamos, muy comunes en los ejemplos del secundario. Fíjense, yo tengo acá de dato
un lado 15, un ángulo interior, y me faltan los otros dos lados de este triángulo, ¿sí? Le vamos a nombrar, vamos a poner una letra, entonces si está enfrentado al vértice C, este es el lado C minúscula, y este lado que está faltando acá, que está enfrentado al vértice A, es el lado A minúscula. ¿Cómo hago para encontrar esos lados que faltan con los datos que tengo? Bien, cuando yo tengo ángulos y lados, siempre nos vamos a las razones trigonométricas si estoy en un triángulo rectángulo. Entonces, triángulo rectángulo, tengo ángulo, tengo lado de datos, lado de incógnita, razones trigonométricas. Y acá está el kit de la cuestión, ¿cuál uso? Fíjense, si quiero encontrar el lado A, ¿yo qué datos tengo? Tengo el ángulo opuesto a A, ¿sí? Y tengo el lado opuesto al ángulo, el lado opuesto, el ángulo, su lado opuesto, y este es el adyacente del ángulo. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona? Ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos con las definiciones de razones trigonométricas. Fíjense, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? Ángulo, bueno, todas, porque todas están definidas para un ángulo. Ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Fíjense, es la tangente. La tangente me relaciona esos tres datos. Entonces, voy a usar la tangente. Entonces, la tangente de 35 grados es igual cateto opuesto a sobre cateto adyacente 15. Entonces, armé la razón trigonométrica, ¿sí? La igualdad trigonométrica, y ahora tengo que despejar la letra. ¿Cómo despejo la letra? El 15 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, 15 por tangente de 35 grados va a ser ese lado que me está faltando. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo hago? Calculadora. 15 por tan, ¿sí? 35 igual, ahí me da 10,5. 10,5 es el lado que me está faltando. Siempre fíjate que la calculadora esté en modo decimal, que no esté en radianes, ¿sí? Bien, entonces ya tengo este lado que me falta. ¿Cómo encuentro el otro lado? El otro lado es la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona hipotenusa, ángulo y lado adyacente? Hipotenusa, ángulo y adyacente. Nos vamos a la definición. Siempre vuelvan, cuando uno está haciendo ejercicios, adquiriendo experiencia en los ejercicios, no está mal mirar la carpeta, al contrario. De esa manera también recuerdo visualmente las fórmulas. Entonces, fíjense, ángulo, adyacente, hipotenusa, el coseno. ¿Sí? Entonces, a veces voy a usar el seno, a veces voy a usar el coseno, a veces voy a usar la tangente, dependiendo de los datos y la incógnita que tengo. Entonces, el coseno de 35 grados es cateto adyacente 15 sobre hipotenusa C. Algunos pueden estar diciendo, bueno, pero si yo ya tengo dos lados de un triángulo rectángulo, ¿puedo usar Pitágoras para encontrar la hipotenusa? Podés usar. Eso es lo bueno de la matemática. Si lo podés usar, úsalo. Como estamos viendo razones trigonométricas, vamos a usar razones trigonométricas para todo. Pero podés usar el teorema de Pitágoras, no hay ningún problema. ¿Cómo despejo C? Se pasa multiplicando y el coseno pasa dividiendo, ¿sí? Lo voy a hacer en un solo paso. O sea que la C me va a quedar 15 sobre coseno de 35 grados. Bien, calculadora, 15 sobre, quiere decir dividido, cos 35. Ahí puse 5. 35. 18,3 aproximadamente, ¿sí? 18,3. Y ahí encontré los dos lados que me faltaban con las razones trigonométricas. Entonces yo tengo que ver qué datos tengo, qué incógnita tengo y qué razón trigonométrica me los relaciona. Y ahí aplico la razón trigonométrica. La dejo expresada y después despejo. No pretendo hacer todo junto. Expresar ya la incógnita despejada, no. Indico primero la definición correcta de la razón trigonométrica y después despejo. ¿Sí? Bien, ahora si ustedes quisieran averiguar el ángulo B, tengo todos los lados, así que puedo usar cualquier razón trigonométrica porque tengo los catetos, tengo la hipotenusa.
Así que bueno, puedo usar, no sé, la tangente o puedo usar el seno o el coseno, porque tengo todo de B. Tengo el cateto adyacente, tengo el opuesto, tengo la hipotenusa. Ahora quiero saber cuántos grados es mi B. Bien, tengo también la otra opción de decir, bueno, si 35 grados más 90, que ya sé que tiene este triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, más B, que no conozco, tiene que dar 180 grados. Bueno, 180 menos la suma de estos dos me va a dar el ángulo B. Eso está perfecto. Bueno, vamos a ver si lo quisiera hacer con las razones trigonométricas. ¿Cómo hago para despejar un ángulo? Entonces, por ejemplo, voy a usar el cero. El seno del ángulo B, pongo así porque no lo conozco a B, lo que no conozco lo coloco con letras, le doy un nombre con letras para poder manipular la información. Seno de B es cateto opuesto, que es 15, sobre hipotenusa, que lo habíamos sacado, 18,3. ¿Cómo despejo B? Porque seno de B es 15 sobre 18, pero B, ¿cuánto mide el ángulo B? Bueno, la operación inversa del seno es el arcoseno, ¿sí? El arcoseno de 15 sobre 18,3 me va a dar lo que mide en grados el ángulo B. ¿Cómo lo hago en la calculadora? Si yo coloco Shift seno, me queda seno a la menos 1. Eso significa arcoseno. No es el seno a la menos 1 que uno puede suponer que es 1 sobre seno, no. ¿Sí? La calculadora usa esta notación para no tener que colocar arcoseno, porque es muy extenso, las teclas son pequeñas. Entonces, ¿cómo encuentro el arcoseno en la calculadora? Shift seno. En la pantalla me va a salir un seno a la menos 1. ¿Viste? Bien. Entonces ahí, seno a la menos 1, abro paréntesis, coloco 15 dividido 18,3 igual, y me sale 55,05, ¿sí? Bien, entonces el ángulo B es 55,05, que si lo hubiera hecho de esta manera me hubiera dado un número entero, ¿sí? Acá, como no uso todos los decimales del 18,3, no me da exacto el entero, que es 55. Bueno, chicos, ¿lo entendieron? Estas son las 6 razones trigonométricas y cómo aplicarlas. Las más usadas son seno, coseno y tangente en los problemas. Pero tenés que saber también que existen otras 3, que son las inversas del seno, del coseno y la tangente. Eso se usa mucho en las demostraciones de las identidades trigonométricas. Bueno, ¿lo entendiste? ¿Te gustó? Es fácil, ¿sí? Y está bueno y es muy útil para hacer muchos problemas, ¿sí? Problemas donde hay un triángulo rectángulo, donde pueden haber hasta sistemas de ecuaciones con razones trigonométricas. Pero si vos manejás las razones trigonométricas, es un concepto más, es un aliado más para tu profesión, para el secundario, ¿sí? Para avanzar un pasito más, para ayudarte a razonar de forma distinta. Así que bueno, si hoy lo entendiste, listo, queda para vos para siempre. Practicá, así reforzás los conocimientos y ya está, podés explicárselo a alguien. Si te gustó, dale a la campanita, compartí mi canal, comentalo con tus amigos, así esto crece y vos también estás ayudándome a que este canal lo vea cada vez más gente. Gracias, hasta la próxima.